Ya, y coloquemos siguiente. Profe, Ujú. hola. Hola. ¿Tendrá el link para unirse al canal de Discord? Que tengo una persona que está pidiendo el link para la clase. Altero. ¿Quién es? No sé, no tiene su nombre real de usuario, pero está pidiendo por el link. Ok. Lo puse en general. Vale, gracias. A ti. Y entonces una vez abierto el proyecto vamos a colocar siguiente en Unreal. Y acá vamos a poder ver todos los templates que tienen Unreal. Ya estos templates nos van a servir para no partir de un proyecto de cero. Podemos ver el Third Person, que viene automáticamente con una pistolita y que podemos disparar. El Flying, que es una navecita que se va moviendo. El Puzzle, que es como para hacer juegos para móviles. El Rolling, que básicamente ayuda con la física. El Third Person, que es el que más se ocupa, o el que más nos ocupamos, que en tercera persona. El Top Down, que es muy similar al Third Person, pero si fijas la cámara está mucho más amplia y la diferencia es que acá podemos movernos con el mouse, es un point and click en comparación a este que se mueve con el WASD, ¿ya? O con el joystick. Este el Twin Stick Shooter, que es similar a este, pero es más avanzado. El Handlet AR, que es para hacer realidad aumentada. El Side Scroller, que es muy similar también al Third Person. La diferencia es que la cámara lo sigue y solamente puede moverte hacia la izquierda o hacia la derecha. Que a lo mejor lo pueden ocupar para sus proyectos. Entonces este sigue la cámara del personaje por detrás y este siempre está fija la cámara. Independiente de donde esté mirando el personaje. Como típico plataformero 2D. Este 2D Side Scroller lo que hace es que es muy similar a este, pero este tiene una arquitectura distinta porque trabaja con 2D. Por lo tanto, no podemos ver un personaje en 3D, sino que trabaja por sprite. Este es un vehículo simple, el cual se puede mover hacia adelante, hacia atrás. Y este es un vehículo avanzado, que lo que tiene es física en las ruedas. Por lo tanto, si por ejemplo hay alguna colisión, las ruedas se levantan, es como más avanzado. Y si fijan, por ejemplo, puede. No sé si se alcanzan a fijar, pero hay una rampa ahí, que es como estas rampas de 360, como las que tiene Sonic, y puede hacer un loop en 360. ¿Ya? Y esto de realidad virtual, que más que nada viene con los controladores ya hechos y con un objeto para poder hacer el pickup. Entonces vamos a partir con un third person. Y como le digo, lo más típico. Ya, ahora acá nos pregunta qué tipo de juego queremos hacer qué tipo de gráfica, para qué dispositivo está orientado. Entonces acá dice Blueprint y C++. ¿Ya? En este curso tenemos que ver los dos tipos de programación. Por lo tanto vamos a elegir C++. Aún no lo vamos a ocupar, sí, pero la idea es que hagamos el proyecto al tiro para que después no estén haciendo otros proyectos. ¿Ya? Para enseñarle cómo compilar y todo.
Si uno crea un proyecto tipo Blueprint, después podríamos agregarle una clase C++ y, y después compilarlo y se transforma en un proyecto C++. Ya no hay ningún problema. Cuando creamos un template, lo que hace es crear varios archivos que son archivos estándar, como el personaje, por ejemplo, o el game mode, que es una clase que sirve para ver las reglas del mundo en general. Y esas clases que vienen por defecto, como les digo, sirven para hacer movimientos básicos, más que nada. Se crean o en C++ o en Blueprint. ¿Ya? Entonces vamos a elegir C++. Luego nos pregunta cuál es el performance que queremos darle a nuestro proyecto. Cuando nosotros trabajamos con móviles, tenemos que colocar acá escalable 3D o 2D. Bueno, puede ser móviles o puede ser también realidad aumentada o realidad virtual, ¿ya? No solamente se entienda móvil como celulares, sino que cualquier dispositivo que no corra en un PC o en una consola le podemos llamar escalable. En el caso de la Nintendo Switch, se puede ocupar el máximo quality, pero obviamente hay que tener algunos recuerdos con el performance, pero aún así se puede tratar como una consola. Este es algo nuevo que no lo he visto en realidad, pero más que nada es como ray tracing me imagino que para el follaje. No estoy seguro cómo funciona esto, pero pongámosle deshabilitado. Acá le podemos poner máximo quality sin ningún problema, porque vamos a hacer un juego para PC. Acá lo mismo, vamos a poner desktop o consola. Y acá vamos a elegir el with starter content, que nos va a ayudar con algunas texturas o algunas cosas que nos van a ayudar para poder crear nuestros primeros prototipos, ¿ya? Cuando ustedes estén más avanzados en Unreal, cuando ya conozcan bien el motor, perfectamente pueden colocarle el no starter content y ustedes van a hacer su propio contenido. Ya, luego acá abajo colocan el nombre del proyecto. Voy a ponerle clase 1 y colocamos crear proyecto. El alveolar se demora un poquito, sobre todo cuando trabajamos con C++. Ya, aquí se me abrieron dos cosas. Uno, el Unreal y el Visual Studio. Primero vamos a ver el Visual Studio que contiene. Contiene el motor, el Unreal, ¿ya? Y luego contiene nuestro juego. Hay dos tipos de motores. Uno que viene por el launcher, que es de código cerrado, es decir, que no podemos modificar ningún aspecto del Unreal, del motor del Unreal. Y hay otro que viene abierto, que se baja de Git, y viene el código abierto, en el cual podríamos modificar lo que quisiéramos del motor. La diferencia es que el otro es mucho más pesado, pesa alrededor de 100 GB, este pesa como 15, 20 GB, y además acá vienen un montón de otros proyectos, ¿ya? Entonces uno cuando quiere trabajar con esto coloca acá, no tienen para qué hacerlo ahora, pero establecer como proyecto de inicio para poder trabajar con el proyecto que yo quiero, ¿ya? Generalmente acá vamos a crear
las clases, se fijan en Source, clase 1, que es el nombre de mi proyecto. Y aquí se crearon algunas clases que vienen por defecto, como el character y el game mode. Como ya sabrán, en C++ lo que se hace es crear dos archivos. Uno que es la cabecera, que es el .h, y el otro es el cpp, que ya es el código en sí. Ya, en el h creamos todo lo referente a las variables. Creamos las variables, creamos las funciones. ¿Ya? Y acá en el cpp completamos el código, lo implementamos. ¿Ya? El game mode, bueno, aquí se hizo el game mode y el character, que son dos de las clases más importantes que vamos a ver. Más adelante vamos a ver en detalle qué significa cada uno de estos aspectos. ¿Ya? Vamos a ver lo que son las cabeceras, cómo se crean variables locales, públicas, perdón, protegidas o privadas. ¿Ya? Bueno, y para compilar, solamente botón derecho, colocamos compilar. Ya, acá me sale un correcto, 0 incorrecto y 0 actualizado, 0 omitido. Es decir, funciona bien. Ya, obviamente porque no le he hecho nada, pues, el template. Hay otra forma de compilar que acá arriba. Ya, es lo mismo. Ya, cuando le presento a Unreal, entonces acá, si se fijan, yo puedo colocar las pestañas donde quiera. En esa Profe, flexibilidad, sí. ¿y cuál es la diferencia entre compilarlo y solo poner jugar en el botón de ahí? Que si le pones jugar, se va a ejecutar solamente. No va a compilar los últimos cambios. Ah, ya. Sino que va a ejecutar la última compilación que hay. ¿Vale? Bueno, como le había dicho en la clase anterior, acá tenemos varias pestañas, en la cual acá hay un montón de objetos que vienen predefinidos con Unreal. En realidad son demasiados. Bueno, lo primero que tienen que hacer es colocarlo en inglés. Ya, porque aquí lo tengo en español. Por eso, ¿y por qué en inglés? Porque cambia todo el tema del código, se ve también en español. Entonces, si yo le digo hagan un branch, no lo van a encontrar. Bueno, van a encontrar rama, que es la traducción. Creo que lo tengo en inglés. Entonces vamos a editar. Creo que era preferencia del editor. Y acá... Acá, región e idiomas. ¿Ya? Editar, preferencia del editor. Colocan región e idiomas. Y ahora le ponen inglés. Y acá inglés también. Esta es la E de English. Listo. La. Inglés. ¿Ya? No tienen que guardar nada, se guarda automáticamente. Por lo tanto, solamente cerramos el editor. Bueno, acá tenemos también los project settings. Vamos a ver más adelante para qué sirven, pero aquí hay un montón de opciones que son para su proyecto. Como por ejemplo están los inputs. Los mapas. Acá ustedes pueden colocar con qué mapa quieren abrir el proyecto. O sea, cuando ustedes abran su proyecto, qué mapa quieren ver.
Y también pueden colocar cuál es el mapa que debiera reproducirse cuando se ejecuta el proyecto. Y ya cuando hagamos un punto exe. Ya, pero esto lo vamos a ir viendo a medida del curso, ya no se compliquen todavía. Quiero que vean el editor. Ya, entonces al lado izquierdo vamos a poder ver un montón de objetos que vienen predefinidos con Unreal como componentes básicos, ¿ya? Actores, spawn, luces, el player start, donde quiero que parte el jugador, cubos, esferas, cilindros, etc. La idea es que ustedes puedan jugar después con eso. Todos los tipos de luces que tiene Unreal, algunas cámaras de cinemática, falta una aquí que es la cámara normal, efectos visuales, geometría, volúmenes, y aquí están todas las clases juntas. Luego acá abajo está el Content Browser, que en el Content Browser están todos los objetos que tiene el proyecto. Si ustedes abren su proyecto que fue creado recientemente, van a poder ver que hay una carpeta de Visual Studio, el binario, las configuraciones, que es todo lo que estamos cambiando aquí en el editor, ¿ya? Editor Preference y Project Setting. Vamos a poder ver el content. Todo este content se refleja acá. Es todo esto. Si fijan, está geometría, maniquí, starter content, que es lo mismo que está acá. Ya, esto, el Direct Data Cache también es de la última versión. Aún no sé bien lo que es, no lo había visto nunca. El Intermediate es una carpeta que maneja información del mismo proyecto. Los Save, que guarda todo lo que tiene que ver relacionado con un backup, con el autosave, cuando realmente si ustedes guardan información acerca de su proyecto, por ejemplo un checkpoint, todo va acá. Y el source es todo el código. Si fijan, acá están las clases. Esto lo tengo con el otro, con code blocks. Ya, pero debería verse acá el Visual Studio. De todas formas, acá está el proyecto, ¿ya? En Visual Studio, que es este. Y tenemos también el exe del Unreal, que yo puedo abrir también acá en Unreal. Tenemos dos formas de abrirlo, desde el launcher, el proyecto, o desde aquí mismo. Si yo aprieto el botón derecho, tengo varias opciones, ¿ya? Dice Launch Game, crear Visual Studio Project, Switch Unreal Engine Version. Y además yo podría abrirlo, este archivo, y me va a aparecer información acá de mi proyecto, ya como metadata, el cual me indica la versión y también me indica los plugins que tengo habilitados. En este caso no tengo ningún plugin habilitado, pero por ejemplo si voy al proyecto de The Watchmaker, si fijan acá tengo un montón de plugins habilitados o deshabilitados. La mayoría están deshabilitados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si en algún momento a ustedes les falla algún plugin, pueden desactivarlo desde acá para que no lo tomen en cuenta, ¿ya? Parecido a lo que pasa en WordPress. No sé si manejan WordPress, pero también se pueden deshabilitar los plugins para que no molesten y puedan entrar y poder arreglarlo desde adentro, ¿ya? Pero usted se lo va a ver así por mientras. Bueno, cuando hagan un punto exe les va a aparecer algo como esto. Cuando hagan un build del juego, les va a aparecer Windows No Editor.
y ustedes pueden correr el proyecto sin problema. ¿Ya? Bueno, acá nosotros podemos cambiar la versión de Unreal. Yo acá tengo instalado en mi computador una versión abierta del código que sirve para poder hacer cambio al motor y además sirve para poder hacer compilaciones externas, como por ejemplo con los SDK de los distintos de las distintas consolas. ¿Ya? Por ahora, ustedes solamente la versión 4.25. Si ustedes quisieran tener otra versión instalada en el launcher, no hay ningún problema. Acá en bibliotecas podrían instalar otra versión la que ustedes quieran y podrían hacer correr el juego en la otra versión. Lo que sí, hay varias cosas que se deprecan, significa que dejan de funcionar de esa forma, porque mejoran rendimiento con el paso del tiempo o porque mejoran la seguridad. Por lo tanto, lo más probable es que cuando ustedes vuelvan a compilar, si se cambian de versión así nomás, les va a arrojar error, ¿ya? Y tienen que ir cambiándola de a poco, ver cada caso, ¿ya? Así que traten de siempre, si van a cambiar de versión, que sea hacia arriba y no hacia abajo, porque si no, le va a guiar la escoba, ¿ya? Además que tampoco tiene sentido bajar la versión, porque en Unreal, mientras la versión más actual es mejor, la versión funciona mejor, ¿ya? Lo otro, si algún momento tuvieran algún problema de compilación por un cambio de versión o cualquier cosa que ustedes hayan hecho, recordemos que cuando yo hago una compilación, queda guardada información. Entonces, por ejemplo, yo podría eliminar alguno de los archivos que hay acá. Por ejemplo, el binario, el intermediate, el save y el class, y este archivo de Visual Studio. Yo los podría eliminar para que bueno, lo tengo abierto, por eso no lo eliminé. Binarios, data, intermediate y save. Ya los podría eliminar perfectamente, porque como les decía, aquí yo estoy guardando información de la compilación, ¿ya? Y para recuperar esos archivos solamente coloco generar Visual Studio Project File. Me sale generando proyectos. Y si se fijan, me vuelve a abrir, me vuelve a crear nuevos archivos. ¿Ya? Aquí me pareció si quería compilarlo de nuevo. Luego sí que sí. Si no compila automáticamente, ustedes tienen que abrir este y compilarlo manualmente. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende más o menos cómo funciona la lógica de Unreal? Igual está todo bien. Super. Y se me volvió a abrir. ¿Ya? Al lado derecho, bueno, aquí está el Content Browser, como les dije, aparece acá. Yo creo que esta es la carpeta más importante de su proyecto, porque está más que nada el proyecto en sí. Todo lo que ustedes crean va a quedar acá. Bueno, y el source, que si trabajan con clases de Visual Studio en C++, les va a aparecer acá, ¿ya? Al lado derecho van a encontrar el World Outliner, que es una ventana que nos muestra cuáles son los objetos que están cargados en pantalla, como por ejemplo ese cubo. ¿Te fijan?
me dice al lado que es un Static Mesh Actor, me dice el nombre y me sale un icono de visible o no. ¿Ya? Y abajo en Details me aparece la información de este cubo. Por ejemplo, la locación, la rotación, la escala, el tipo de movilidad, que esto sirve para el tema de las luces, el mesh que tiene asociado, el material, la física, si tiene asociada física, si tiene gravedad, la colisión, las luces cómo la afectan, rendering, navigation, virtual, tags, etc. Ya, hay varias de las cosas que no van a ocupar nunca, así que no se preocupen. Pero por ejemplo acá si yo quiero mover la locación, si se fijan acá me aparecen 3 flechitas que lo que hace es mostrarme me muestra las coordenadas, ¿ya? A diferencia de Unity, acá el Z al que está hacia arriba, no el Y. Si se fijan acá hay una gráfica que me muestra el eje de coordenadas con sus respectivos colores. ¿Ya? Entonces lo que ustedes van a hacer primero es colocar el mouse sobre el editor y apretar el botón derecho del mouse y van a poder moverlo de esta forma. ¿Ya? Ahora si ustedes quieren moverse, pueden moverse con el WATS, o sea, con la W se van hacia adelante, con la S se van hacia atrás, con la A la izquierda, con la D a la derecha. ¿Ya? Los que juegan First Person Shooter no creo que tengan problema con esto. Y además la Q y la E sirven para bajar y para subir respectivamente. Por lo tanto, si se fijan, es una forma bien estándar de poder mover el editor. ¿Ya? Además con el scroll, con el scroll podemos hacer zoom. También lo que podemos hacer es que si tenemos presionado el botón derecho del mouse y nos estamos moviendo, por ejemplo, hacia atrás, con el scroll podemos aumentar la velocidad de movimiento. ¿Te fijan? Entonces yo podría acercarme rápido cuando voy llegando, disminuyo la velocidad con el scroll y llego al punto donde yo quiero. Ya. Además, si selecciono algún objeto, yo puedo, sin presionar nada del scroll, yo presiono la Q, perdón, la W, la E o la R, y yo puedo cambiarlo en modo de traslación, rotación y escala. Ya, si se pierden un poco con eso, pueden ocupar también el espacio, la barra espaciadora, que sirve para cambiar los 3 modos más rápidamente. ¿Ya? Si se fijan acá arriba, les aparece las 3 opciones. Entonces también podría cambiarlo pinchando acá arriba. Entonces tenemos la W, la E y la R para cambiarlo, el espacio o estos botones. Yo por comodidad ocupo el espacio más que nada. ¿Ya? Bueno, acá en los detalles está la información del objeto. Si fijan, está en la coordenada menos 290. Estos son todos float. Menos 470 en Y y 194, algo en Z. ¿Ya? Con esta flechita que está acá, nosotros podemos resetearlo, que es el valor por defecto que viene. Y que en 0 venía en 0, pero también el scale, ¿se fijan? Y la rotación también.
con este candado, lo que se hace es que las tres componentes de la escala se hacen automáticamente. No, perdón. Si yo coloco acá un número, se coloca para los tres. Por ejemplo, un 3. Ahí se cambian los tres en proporción al primero. ¿Ya? Como este número es distinto, no quedaron igual, pero es por la proporción. Si le saco esto, ahí yo podría cambiar cada uno de sus ejes. ¿Ya? Bueno, también acá arriba tenemos, bueno, acá yo puedo cambiar la locación, por ejemplo, menos 400, lo puedo cambiar de esa forma, o lo puedo cambiar con el mouse arriba, lo puedo ir moviendo, ¿ya? O lo puedo hacer con la misma flecha, que es más fácil. ¿Ya? Acá también tenemos locación relativa o del mundo, que en este caso son las mismas, pero en algún proyecto podría cambiar dependiendo de dónde esté el eje de centro y ese tipo de cosas. ¿Ya? Ya, ¿qué más? Bueno, para cambiar arriba si fijan, aquí hay unos snap, que lo que hace es simular una hebilla. Por lo tanto, si por ejemplo yo coloco que sea 500 acá para moverme, solamente me va a permitir moverme en 500 unidades. ¿Ya? Esto sirve para armar mapas. Los que les gustan armar niveles y estas cosas, es súper práctico esto. Lo mismo pasa con la rotación. Por ejemplo, yo quisiera rotar solamente en 90 grados. No se nota porque en Q. Vamos a hacerlo en 45, no 60. 60 grados, se nota bien. Y puedo hacerlo cualquier eje, presionando. Si fijan, si yo coloco el mouse encima, se marca el eje que yo quiero rotar. ¿Ya? Y la escala es lo mismo. Yo quiero escalar más o menos. Es muy grande. Ya, el del medio también sirve para escalar los tres ejes al mismo tiempo. Ya, y si no quieren que haya un snap, solamente saquen estos botones que están al lado marcados. Entonces aquí yo puedo moverme casi con la precisión que yo quiero. Fíjense, se mueven en milímetros. ¿No? Pero a mí en general me gusta trabajar con números enteros. Este no me acuerdo lo que era. Surface name. Y esto lo que hace es cambiar el tipo de eje. Por ejemplo, si yo tengo... Bueno, justamente este cubo tiene el mismo eje en relación al mundo, pero si fuera un eje distinto, aquí yo podría cambiar si lo quiero mover por el eje de interno, es decir, el eje del objeto, o del eje del mundo, que serían esta X y Z. ¿Ya? Bueno, para poder ejecutar el juego, ustedes van aquí a Play. Pero si quieren más opciones, pueden ir a esta flechita que está al lado y podemos ver las distintas formas de reproducir. La que viene por defectos es un viewport, que si fijan aparece justamente en el editor, en la pantalla del editor. De aquí viene con un personaje que puede moverse, tiene física, tiene colisiones, tiene sistema de animación,
por defecto. ¿Ya? Con escape volvemos a la pantalla. Esto no lo ocupa en el móvil preview. Aquí hay un New Editor Windows, que significa que te abre una ventana aparte. Aquí me lo abrió la otra pantalla. Si fijan, no es una ventana, no está en el editor, ¿no? Es la que me ocupo yo. Lo puedo hacer, si presiono Alt Tab, me libera el mouse. Porque si estoy aquí en modo juego, no puedo mover el mouse. Pero si yo coloco Alt Tab, ahí me libera el mouse. ¿No? Bueno, y la última es el Standalone. Bueno, el Simulate. Corre el juego, pero no te da el personaje para poder moverlo. Si fijan, el personaje está ahí. Ya el juego está corriendo, pero yo no tengo control sobre el personaje. Por esto me sirve, por ejemplo, para ir a ver alguna cosa específica del juego, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿ya? Que no tenga que estar yendo siempre con el personaje. Y finalmente está el Standalone, que el Standalone es una forma más cercana a lo que ustedes verían en el juego real, cuando lo compilan. Bueno, se me ve en la otra pantalla, que tengo dos pantallas abiertas. Pero si ustedes lo hacen, les va a aparecer una ventana. Pero, como les digo, es más cercano a la realidad porque compila todo. Y ahí ni siquiera tú puedes salirte con el escape porque es como un punto X. Entonces con Alt F4 pueden sacarlo. ¿Ya? Yo ocupo siempre esto. Y cosas de ustedes. ¿Ya? Acá tenemos la compilación. Y si se fijan acá arriba nos aparece Like Need to be Rebuilt, que dice que las luces hay que rebuildearlas porque yo aquí moví algo. Se fijan, aquí hay una sombra. Y automáticamente Unreal calcula sombra en tiempo real. ¿Se fijan? Pero esta quedó como un line maps. Bueno, otra cosa interesante. Bueno, con build acá, nosotros tenemos dos opciones. Si frotamos build directamente, lo que va a hacer es, va a intentar precomputar todo lo que es geometría. Que es, por ejemplo, cuando yo creo geometría, que después lo voy a enseñar cómo hacerlo. Crear geometría y luces. ¿Ya? Pero yo puedo colocarle, quiero solamente luces. Por ejemplo, lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer un reveal de luces. Esto se muera bastante cuando tienen un juego muy grande. Y si fijan, se fue la sombra acá que no correspondió. ¿Ya? Y no me da el error. ¿Ya? Bueno, otro shortcut importante es el fin. Ahí está. La tecla fin o end yo la puedo presionar para que los objetos bajen y se acomoden al suelo, al piso. ¿Ya? Otra cosa también importante es que si ustedes, por ejemplo, tienen el personaje acá, pero quieren partir acá, ustedes con el botón derecho pueden colocar play from here. Bueno, acá parte siempre aquí porque el personaje está casteado en la escena. Yo podría sacarlo. Esto es user asset. Ahí está. Igual no aparece, y me aparece donde está el player start.
¿Se fijan? Porque ya no es un personaje que exista en el mundo, sino que yo lo creo cuando corro el juego. Y aquí el Play from Here también funciona. Bueno, aquí me dice que no está bien porque está muy abajo, creo. Dice. Esto y eso. Entonces, por ejemplo, Play from Here. Ahí está. Lo otro que yo puedo hacer interesante acá es que estoy jugando y aprieto F8 y yo puedo deshacer, o sea, salirme del personaje. Luego presiono F8 otra vez y vuelvo al personaje. ¿Ya? Que es este botón que está arriba, que dice Eje y Poses. ¿Ya? El shortcut de F8. Eso también es interesante. Ya, hasta ahí todo bien. ¿Tienen alguna pregunta? Voy muy rápido. ¿Se entiende? Yo entiendo, profe. ¿El resto? Sí, sí entiendo. ¿Se entiende, profe? Súper. Voy a tener que reinstalar esto porque lo instalé en un HD y se demora como 8 minutos en iniciar el Unreal. Ya, otra cosa importante es que en Setting ustedes puedan bajar la escalabilidad, que es decir, la resolución del juego. ¿Ya? Mi computador igual es bueno, por eso yo lo puedo tener en Epic. Pero podrían bajarlo sin ningún problema, Medium o Low incluso. Ya, la gráfica no se la van a ver tan bonita, pero les va a funcionar. No hagan esto ahora porque se demora harto. Ven, ya la apreté y parece que la embarré. Siento que mis specs son buenos. Se demora harto porque tienen que reconfigurar toda la escena. Y eso aquí está una escena en blanco casi. Después tiene que compilar los shaders. A mí se me están demorando un siglo. Se olvidan. Cuando usted haga la compilación de luces, también pueden elegir qué tan definidas son las luces que ustedes, o con la calidad de las luces que ustedes quieran mostrar. ¿Ya? Generalmente usted va a trabajar con preview solamente, a menos que quieran ver algo de arte, es como cómo se verían las luces al final. Pero yo le recomiendo que eso lo vean, hagan un build mejor, porque el performance mejora mucho cuando hacen un build del juego. Ya por ahí sí tienen que hacer las luces en producción. Ya esto se demora horas. Por lo menos en Watchmaker, que es un juego más grande, se demora por lo menos un par de horas en crear todas las luces de nuevo. Ya, pero queda, se ve súper bien. Vale la pena esperar. Ya, otra de las pestañas importantes que hay, que no se muestran acá, son dos. Una es, si vamos a Windows, podemos ver todas las pestañas que hay acá. Todas las ventanas. Entonces vamos al World Setting, ya que se coloca automáticamente acá. Y la otra es el Levels. ¿Ya? Y yo lo acostumbro poner acá arriba. El World Setting, como el nombre lo dice, es información acerca del mundo, en la cual los aspectos más importantes son acá son todas las clases que obtengo por defecto, y además el kill z. ¿Ya? El kill z es una variable que cuando yo llego a ese número, o el personaje llega a ese número, el personaje se muere.
¿ya? Entonces están jugando y sienten que el personaje se muere al tiro cuando caigan, revisan el kill set. Puede ser ese el problema. Ahora, voy a ver en mi Paint. A ver aquí, espérate, tengo una pizarra. Ya, pero antes de esto, quiero mostrarle acá en el content. Bueno, aquí en el content hay varias opciones de visualización, más que nada. Que por ejemplo acá dice show C++ clases, ya, que son estas de abajo. Acá me aparece ¿se acuerdan que en el Visual Studio, vamos a abrir el Visual Studio, recuerden que le dije que se crearon dos clases importantes, uno que se llama Game Mode y otro que se llama Character. Source, clases, ya está el Game Mode y está el Character, ¿cierto? El Character, como el nombre lo dice, es la clase que controla todos los movimientos de mi personaje. Y el Game Mode es una clase que es como una clase como maestra, en la cual nosotros colocamos la información del juego, ¿ya? Por ejemplo, si queremos colocar alguna variable que sea global, la ponemos acá en Game Mode, ¿ya? Las otras clases, es más que nada, son clases del propio editor, igual que esta. Ya no las tomen en cuenta. Solamente estas dos. Como les dije anteriormente, es solamente una clase, pero está compuesta por un punto .h y el punto .cpp, donde el h tiene la cabecera. Bueno, acá, como les decía, si colocan show más clases, van a poder ver estas clases, ¿ya? Las pueden ver solamente, aquí no se pueden editar, se tienen que editar acá en el Visual Studio. Además hay otras que se llama esta, Show Developers Content. Es una carpeta que en mi caso dice marco. Es una carpeta en la cual yo puedo hacer pruebas. Todo lo que haya en la carpeta Developers, el compilador no lo tomará en cuenta al momento de hacer un build. Por lo tanto, cualquier archivo de prueba yo lo pongo en esta carpeta, ¿ya? Es como que no está en producción, ¿se entiende? Por lo tanto, si ustedes trabajan con más gente en los proyectos, una buena práctica sería que cada uno tuviera su propia carpeta, ¿ya? Ahí pueden hacer las prácticas. Ya, en la parte de niveles, yo puedo crear varios niveles en este mismo proyecto y los puedo ver al mismo tiempo. Por ejemplo, yo acá en niveles coloco botón izquierdo, crear nuevo, o adherir existente, lo colocamos crear nuevo, le pongo un proyecto en blanco, en empty, y esto estaba en maps, ¿ya? Por ejemplo, coloquémosle, bueno, lo que yo hago es colocar un nivel que se llama gameplay, ¿ya? Esto le pongo el nombre que quiero. Pero generalmente lo que yo hago y lo recomiendo es que en el nivel persistente, que es el nivel padre en este caso, colocar todo lo que sea objeto que no sea interactuable con el personaje, ¿ya? Por ejemplo, de estas cosas.
la muralla, el suelo, la iluminación, todo lo que no sea interactuable con el personaje. ¿Por qué? Porque piensen que estos proyectos se hacen de muchas personas. Por lo tanto, mientras yo soy el programador y quiero probar cosas de gameplay, ya sea mecánica nueva del personaje y todo, y la voy colocando dentro del mapa para probarla, yo no quiero que el creador de niveles tope conmigo, con mi trabajo. Por lo tanto, él podría trabajar solamente en el nivel persistente y yo trabajo en el nivel gameplay sin ningún problema. ¿Ya? Ojo que lo que sí es complicado llamar a una clase de un nivel a otro. Se puede hacer, pero hay que pasar por el Game Mode o por el Game State, que son clases que son padres, ¿ya? También por el Character también puede ser. Pero, por ejemplo, cosas que ustedes nunca, saben que nunca se van a topar, perfectamente y a recomendable hacer un nivel distinto, ¿ya? Ahora, también estos niveles se pueden ocupar, por ejemplo, si tienen un nivel muy grande y quieren ir mostrando de a poco. Por ejemplo, si yo presiono, se fijan acá, ahí está celeste el nivel persistente. Significa que ese nivel está activo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que está activo? Que cualquier cosa que yo coloque dentro del nivel se va a poner automáticamente en el nivel activo. ¿Ya? Por ejemplo, ese cubito que acabo de colocar. Pero si yo presiono dos veces el gameplay, el nivel gameplay, todo lo que yo coloque va a quedar en el otro nivel. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo escondo este nivel, no se ve, ¿se fijan? Y si escondo todo el resto, bueno, debería verse solamente el gameplay, pero como está oscuro no se ve nada. ¿Ya? ¿Cómo sé yo en qué nivel está? Si yo presiono este botón, bueno, una de las formas es esconderlo y ver si está ahí. Y lo otro es que si yo, por ejemplo, quisiera tirar esta esfera al nivel persistente, yo lo que hago es presionar el botón derecho en el nivel persistente y coloco Move Select Actor to Level. ¿Ya? Lo que va a hacer es tirarme la circunferencia al otro nivel. Pero si yo quisiera, por ejemplo, tirar esta circunferencia, por ejemplo, al persistente nivel otra vez, no me aparece la opción, porque ya está ahí. Entonces yo puedo saber ahí en qué nivel está. Es decir, que si yo quiero tirar una circunferencia a un nivel, me tiene que aparecer esto. Si no, significa que está ahí. ¿Ya? Por ejemplo, acá aparece que está ahí. ¿Vale? Bueno, otra cosa importante de los niveles es que, si fijan, si aprieto play acá, no aparece la circunferencia. ¿Ya? Es porque por defecto los niveles creados no están cargados. Si se fijan, acá al lado aparece un puntito celeste, que significa que no está cargado, que se carga por medio de un blueprint, es decir, que tengo que dar una acción en la parte de programación para que este nivel se cree, o sea, se ejecute en realidad. Por lo tanto, si yo voy acá y coloco Chain Streaming Method, yo lo puedo colocar Always Loaded. Y ahora desaparece el puntito celeste. Y si yo voy acá, se ve. ¿Ven? Ya, ¿para qué más creen que puede servir esto? ¿A alguien se le ocurre para qué más puede servir el tema de cargar y descargar niveles? Para optimizar rendimiento. Así es, perfecto. 7.
Justamente para optimizar rendimiento. Es decir, que si tengo acá un mundo entero y estoy aquí y no tengo por dónde verlo, y aquí hay una puerta, yo puedo abrir la puerta y mientras se abre, hago una cinemática, cargo este nivel. Entonces voy escondiendo y voy mostrando niveles. ¿Ya? Ya tuve un descanso de... ¿Cuánto eran? ¿10 o 20 minutos? Parece que 20. Ya. Ya, acá vamos a apretar el botón derecho aquí en Content. Y vamos a ver que dice algo que dice Blueprint Class. ¿Ya? Que significa una clase tipo Blueprint. Acá vamos a ver varios tipos de blueprints que vienen por defecto, que son como los más comunes. Pero si presionamos All Classes, aparecen todas las clases que yo podría crear un tipo de blueprint. Ustedes se preguntarán qué es un blueprint. Un blueprint, si se acuerdan que en programación orientada a objetos, vimos que los objetos pueden ser clases y esas clases pueden pueden ser heredadas, ¿verdad? El blueprint es una clase que yo puedo heredar y además me permite programarla por separado. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un actor normal. Ya, vamos a colocar actor 1. Y acá yo veo las características del actor. Si fijan, tengo una clase, una pestaña distinta, en la cual aquí tengo todas las características del actor. Entonces, si el actor yo le coloco, por ejemplo, un cubo, ya lo compilo, yo podría pescar este actor y tirarlo y es un cubo. Si yo le coloco acá, por ejemplo, una esfera, y lo arrastro, si fijan, se ve el viewport entero. ¿Ya? Entonces acá con el viewport yo puedo ver el objeto y acá yo tengo la programación. Este blueprint lo vamos a programar en otra clase, ¿ya? Pero la idea es que entiendan qué es lo que es un blueprint. Bueno, aquí yo puedo ver variables, puedo hacer funciones, vamos a hablar después de eso. Lo importante es que se entienda lo que es un blueprint. Un blueprint es una clase que puede estar dividida con un objeto y además tiene el event graph que es como un main y además tiene un constructor, ¿ya? Donde aquí vamos a partir haciendo la programación. Bueno, y tiene todo lo demás que tienen los otros objetos de afuera, que los veíamos por aquí en el details, que también se pueden ver aquí también en el blueprint. Con la diferencia que esta información es de la instancia, ¿ya? Y este es del blueprint. ¿Ya? Entonces, existen varios tipos de blueprint. Ya descansamos un rato y después la parte vemos esto. Ya, como les decía, presionamos botón derecho, Blueprint Class, y acá vamos a poder ver los distintos tipos de clases. Profe, no está compartiendo pantalla. Gracias. ¿Y sí? Ahí sí. Gracias. Otra vez, botón derecho, Blueprint Class, y me aparecen
los distintos tipos de clases de tipo Blueprint que hay. Acá arriba aparecen los principales, o los más conocidos, y acá abajo aparecen todas las otras clases que ustedes podrían hacer, o los que hay disponibles. Ya, recordemos que ustedes, si hacen un actor, yo también podría ser un actor hijo de mi actor que creé. Por ejemplo, aquí creamos un actor 1. Y si yo buscara actor 1, a ver si acá se fijan. Y me dice además que es de tipo actor, que es la clase que viene por defecto con Unreal, que es la clase primitiva, una de las más primitivas que hay, ¿ya? De la cual se desprenden todos los demás. Bueno, el actor es un actor que puede ser un objeto con algún tipo de programación, ¿ya? Cualquier cosa que sea programable y que no tenga alguna lógica muy compleja, se usa un actor. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos darle inteligencia artificial a un personaje, a un enemigo, lo que sea, ahí nosotros usamos el Pawn, ¿ya? Que este sí aguanta este tipo de interacciones. El character es similar al Pawn, pero viene con un componente extra que es de personaje, que lo voy a explicar ahora. Perdón, character. Acá le colocamos main character. Ya, el componente extra que les digo es este que se llama character movement. Ya, vamos mejor a ver el personaje principal, que creo que está por aquí. Bueno, aparece esto por defecto y le colocamos Open Full Blueprint Editor para poder abrirlo entero. Acá aparece el personaje. Si se fijan, no hay código acá, porque toda la lógica está en el Unreal, en el Visual Studio, en el código. Si ustedes hubieran puesto crear el proyecto con blueprints, toda la lógica de movimiento va a aparecer acá. ¿Ya? Bueno, acá en el viewport, se fijan, hay un personaje. El personaje tiene un maniquí, perdón, un skeletal. Que el skeletal básicamente es un personaje con esqueleto. Me imagino que han visto algo de esto en ROM anteriores. Además tiene el modo de animación, que en este caso dice que está trabajando con el Third Person AnimBP, que es una forma de poder animar el personaje. Ya, esto lo vamos a ver más adelante para que no se preocupen, pero esto es una máquina de estados, ¿ya? De la animación, el cual tiene un idle run que dependiendo de la velocidad va a cambiar un estado si es en idle, caminando o corriendo. Además tiene saltos, tiene una animación de salto. ¿Se fijan? Solamente es el rechazo. ¿Por qué? Porque en videojuegos no podemos asumir que todos los saltos del juego van a ser iguales, como en alguna película o algo así. Sino que tenemos el salto, tenemos como la caída, ya que este es un loop. Y además tenemos cuando cae, cuando impacta en el suelo, ¿verdad? Y cada una de estas viene dada por un estado que va cambiando, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos los materiales. Y lo más importante es esto, el character movement. Que lo que hace es saber, nos dice la escala de gravedad que tiene. Es decir, ustedes pueden jugar perfectamente con estos parámetros. Por ejemplo, intento saltar y no hace nada porque le puse demasiada gravedad. A ver, con 10. Y salto un poquito. Si
si le pusiera un número negativo. O sea, un número mucho más chico. Y salta mucho más, ¿se fijan? Chuta. Bueno, etcétera. Eso también lo vamos a ver más adelante, así que no se lo preocupen por ahora. Lo importante es que existen varios tipos. Está el actor, como les dije, es el más primitivo que hay. Está el pound, que puede ser algún enemigo, cualquier cosa que se quiera mover con inteligencia artificial, por ejemplo. Y los characters más que nada son personajes que vamos a poder controlar. También está el player controller, que también sirve para separar las capas de controladores y del character. ¿Ya? Donde aquí podemos colocar, por ejemplo, los botones, las características de la mecánica, etc. Y el Game Mode base es el que yo quería comentarles, que es un Game Mode, es una clase que más que nada va a guardar información acerca o relativa del mundo en general. ¿Ya? Por ejemplo, variables como la hora del día del juego sería una variable general, que todos los objetos podrían tenerla. Ya variables como por ejemplo la vida del personaje deberían ir en el personaje. Ya es un componente, el actor component, que son componentes que pueden ser los que están acá. Y es un component que es similar al Game Mode, con la diferencia que el sync component es... Ah, no, perdón, esto es un componente, no es el game state. Claro, no es el game state. Eso también es nuevo. El sync component es un componente de tipo escena, ¿ya? Que puede ir atachado a otros componentes. Pero lo más importante me quiero tener acá en el Game Mode base, que por ejemplo yo puedo crear uno y le coloco pp Game Mode. Game Mode. Ya, este Game Mode base, si se fijan acá, están atachados varios tipos de clases. Está el state, el section, está el controller, está el default pawn, que este es el más importante, está el HUD también, el spector para caso de donde hay alguna visualización como espectador solamente. Pero acá solamente me quiero tener en el pawn, ¿ya? Porque cuando nosotros vamos al World Setting, nosotros vamos a elegir cuál es el Game Mode que nosotros queremos hacer. Ya, en este caso, yo creé uno que se llama BP Game Mode, que es este, ¿cierto? Pero por el C++, nosotros habíamos creado uno que se llama Game Mode solamente, que es este. A ver, claro que es este. No, es este, clase 1 Game Mode. Ya. Ya, entonces lo que nosotros deberíamos haber hecho es eliminar este. Lo que tenemos que hacer es crear un Blueprint class de tipo Game Mode base. No, que sea de tipo Game Mode que creamos antes. O sea, clase 1. Y sí. Entonces lo que hicimos fue tener que crear un Game Mode que sea heredado de esta clase de Game Mode, del clase 1 Game Mode, ¿ya? Obviamente clase 1 va a ser el nombre de su proyecto o de su juego, ¿ya? ¿Por qué esto? Porque tenemos que ocuparlo acá. Y si fijan acá, al yo crearlo, al lado derecho arriba me aparece quién es el padre,
¿ya? Y cuando yo quiera jugar mi juego, yo lo que voy a hacer es decirle quiero usar mi Game Mode, que es svp Game Mode. Y me va a dar acceso a poder cambiar los tipos de el personaje, lo que viene por defecto. ¿Ya? Esto es importante porque vamos a ver que cuando yo acá coloque mi personaje, por ejemplo, si yo quisiera poner otro, Pawn, yo al ejecutarlo acá, no me aparece mi personaje principal, porque yo le puse otro. De ahí el Pawn a lo mejor no sé ni qué lo que es, algo que viene por defecto. Pero si yo coloco mi character, que el que creé yo, si se fijan, me aparece, se me instancia el personaje que yo coloqué. Pero este personaje no tiene nada, por eso se me ve así, tampoco tiene ningún movimiento, no tiene nada. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero decir acá es que con este Game Mode y colocar el default Pawn Class, lo que va a hacer es cargar el personaje que yo tengo por defecto. Fijan, ahí he volvido al personaje que viene por defecto. Bueno, aquí este person blueprint le he puesto un salto muy alto, ¿cierto? Bueno. Sí. Ya, ¿por qué es importante eso? Porque en el Game Mode yo puedo crear variables, que vamos a crearlo ahora. Yo puedo crear variables, puedo crear funciones, puedo crear dispatcher. Es exactamente lo mismo que el lenguaje de programación orientado a objetos. ¿Ya? Entonces, lo importante que le quería mostrar con el Paint es que acá arriba está el Game Mode. Y cualquier objeto, cualquier blueprint que yo cree acá abajo, por ejemplo, enemigo 1, etcétera, ya, este otro enemigo, este otro enemigo, o actores, está lo mismo. ¿Ya? Lo que quiero decir es que todos los objetos van a poder ver el Game Mode. ¿Ya? Pero entre objetos no se ven. Por lo tanto, si yo hago una variable privada aquí en enemigo, por ejemplo A, yo de este actor yo no puedo acceder a esta variable. Porque estamos hablando de que son clases que están encapsuladas. ¿Ya? Pero si creamos una clase en GameMode, ¿ve? La voy a poder ver la voy a ver y la voy a ver este. ¿Ya? Por lo tanto, para simplificar esto, cualquier clase, ya sea función, variable o event dispatcher, que yo quiera crear de forma global, lo vamos a crear en el GameMode. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a crear una variable. Si se fijan aquí dice variables. Yo creo una variable. Vamos a ponerle var1. Automáticamente se me hace una variable roja acá al lado. ¿Ya? Acá yo puedo cambiar el tipo de variable que yo quiera. Puede ser un booleano, un byte, un integer, 64, un float, name, etc. ¿Ya? Pueden ser variables de las que ustedes conocen o pueden ser variables tipo objetos. ¿Ya? Es decir, cualquier cosa que yo cree, yo podría crear acá
una variable tipo objeto. Si fijan acá, yo tengo myCharacter, que fue el que yo creé, o clase 1 character, que es el que estamos ocupando. Yo le pongo objeto referencia y aparece acá el objeto. ¿Ven? Yo puedo referenciar ese objeto. Pero es un objeto, está referenciando a un objeto de tipo character, ¿ya? No es la instancia, no es el que estoy ocupando acá. Ya bajo con eso. Porque si ustedes quieren acceder, por ejemplo, a la vida del personaje y esa vida va cambiando, ustedes no pueden saberla a menos que se la pasen de alguna forma. ¿Ya? Eso es importante. Entonces acá creamos variables. var1, var2. Pongo un integer. Bueno, acá a la derecha igual yo puedo cambiarla también, si quiero. Aparece el detalle. Ya, entonces, por ejemplo, si yo quisiera acceder a esta variable desde el third person character, yo simplemente coloco get GameMod para poder obtener el GameMod que yo tengo instanciado acá. Esto lo vamos a hacer varias veces igual después, así que tranquilos. Hacemos un cast a mi GameMod, ¿ya? Y acá yo puedo obtener las variables que están al otro lado. GetVar1. Por lo tanto, si esta variable es global, yo lo que voy a hacer es cambiar la variable siempre en el GameMod y así puedo tener acceso a todos. Lo importante en esta parte es entender que, para simplificarlo bien, que en el GameMod nosotros vamos a colocar las variables globales y las funciones globales. ¿Ya? ¿Alguna consulta de esto? ¿Fue muy enredado? Sí, un poco. Profe, aún está grabando, ¿cierto? Sí, Para estoy poder volver a revisar esto cuando grabando. lo suba. Sí, estoy grabando. Tranquilo. Pero mira, esto lo vamos a hacer varias veces, entonces no se compliquen tanto. Lo importante es que ahora les quede claro que el GameMod es un tipo de clase que es global, donde todos pueden verlo. ¿Ya? Quedémonos solamente con que todas las variables y todas las funciones que nosotros queremos hacer globales las tenemos que poner en el GameMod. ¿Ya? Hay otra forma igual de poder hacer algún dispatcher o darle un character, un objeto, perdón, a otro objeto, como lo que hicimos acá recién, ¿ya? Pero lo más fácil y lo más recomendable son el GameMod. Ya, ya les voy a presentar ahora lo que es Blueprint. Acá hicimos un pequeño ejemplo de lo que era un Blueprint, la programación. Pero para que no se confundan tanto, vamos a... por lo menos ya entendemos más o menos lo que significa un Blueprint, ¿verdad? Que es un objeto en el cual tiene un viewport donde podemos colocar la información acerca de cómo se ve y además tiene una lógica por detrás, ¿verdad? Pero para no enredarnos, primero vamos a entender que existen dos tipos de blueprint. Un blueprint que son por cada objeto, ¿ya? O sea, todos los objetos tipo blueprint, obviamente. Hay algunos que son mesh, que no tienen lógica, eso no cuentan. Pero sí tenemos que cada objeto, como este por ejemplo que hicimos, este es un objeto que tiene información acerca de la parte gráfica y además tiene tiene programación dentro, algún tipo de lógica, ¿ya? Esto no son blueprints, o no deberían ser blueprints porque son objetos, ¿no?
¿Ya? Lo hice aquí. ¿Ya? Por mientras ustedes pueden ir pescando cosas, tirarlas al escenario, ir viendo cómo funciona el movimiento. Entonces, como les decía, un blueprint es un objeto que tiene lógica y tiene una parte gráfica. Estos objetos no son blueprints porque no tienen ninguna lógica, no tienen programación. ¿Ya? Entonces existen dos tipos de blueprints. Uno que son como este tipo de objetos y otros que pertenecen al nivel. ¿Ya? Si nosotros vamos acá a los niveles, tenemos dos niveles, ¿cierto? Cada uno de los niveles tiene su propio blueprint, ¿ya? Que se llama Level Blueprint. En el cual si yo pincho aquí en el joystick que hay aquí, se me abre una pantalla nueva en el cual yo puedo tener información acerca de cada uno de mis niveles. Es decir, que si este está en el nivel gameplay y está ahí, yo no puedo tener información con este blueprint porque pertenece al primer nivel, el persistente. ¿Ya? Si fijan, yo aprieto el botón derecho acá y no me aparece ningún actor acá. Pero si yo abro el otro nivel, otro level blueprint, sí me aparece la referencia. Ya, ¿se entiende hasta acá o lo estoy enredando mucho? Quizá hay mucha materia. No lo sé. Yo creo que después cuando se practique se va a entender mejor. Ujú. Sí. En todo caso, esto es una primera aproximación, así que no se preocupen mucho. ¿Ya? Igual está grabado esto para que después lo puedan revisar las veces que quieran. Lo importante es que conozcan más que nada lo que es la interfaz, que puedan pescar objetos, los puedan arrastrar. ¿Ya? Ya, pero lo voy a mostrar igual cómo funciona esto. Por ejemplo, este cubo, yo lo puedo instanciar acá. Yo puedo hacer una variable aquí, como les decía antes. Var1 de tipo entero. Y esta variable yo las puedo arrastrar. Y le puedo poner un set. O le puedo poner un jet. También puedo hacer funciones. Por ejemplo, la función suma. Que la función suma, yo le puedo colocar aquí un input que tenga una X y una Y. Y que se sumen. Y que tenga un output que se llama resultado. Ya, esto es una función de Unreal Engine. Esto es lo mismo que decir int, vamos a subir un poquito, int suma int x, int y return x más y. Return
Ya, esto es exactamente lo mismo que eso. Si fijan, yo tengo acá la suma, que tiene dos entradas. Después tengo una suma acá adentro, una operación lógica, y luego se retorna acá, en este nodo. Entonces los blueprints son cajitas que yo voy uniendo para hacer una secuencia o un algoritmo de programación. ¿Ya? Como aquí tengo la función acá, yo simplemente puedo pescarla y arrastrarla. Y se ve de esta forma, la cual yo ingreso dos valores, por ejemplo, variable 1 y variable 2. Entonces lo vamos a tirar hacia afuera. Y me va a arrojar un resultado. ¿Ya? Aquí se compilan por si acaso igual este compilador es el compilador de los blueprints, que es esto. Cuando nosotros hacemos compilar acá, estamos compilando el código. ¿Ya? Ahora, recuerden que ustedes cuando hacen esto, ustedes no pueden ocuparlo así nomás. Tienen que llamarlo de otro lado, que puede ser un main, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Qué más tiene un programa normal? Que como usted ¿cómo se llama en Unity? Uno que es como un tick que se ejecuta cada rato, un update. Un update. Ya, un update. ¿Ya? Ustedes saben que el main es lo primero que se ejecuta, ¿cierto? Y después hay un update que se ejecuta todo el rato, ¿verdad? Bueno, y además hay un constructor que dependiendo del nombre de la clase, el constructor se hace antes de la ejecución, ¿verdad? Ponerle aquí constructor. ¿Cierto? Estos son las tres funciones más importantes de una clase, ¿verdad? Después ya coloco funciones y lo que yo quiera ir incorporando. Entonces, en el main, nosotros vamos a decir que el main del mapa va a ser el event graph. Y para poder hacer que esto se gatille, nosotros lo hacemos con un event play. Solamente lo voy a mostrar cómo funciona ya. Después en la otra clase vamos a profundizar en esto. Lo importante es que acá lo que va a hacer es que cuando el juego parta, se va a ejecutar esta suma y luego podríamos hacer algo como imprimir el string. Este es un printf. O un print, depende del lenguaje obviamente que queramos hacer. Entonces si ejecutamos esto, variable ejemplo 10 y 5. Bueno, no sé. No hay que ver, no le puse, me equivoqué en plane, en Beijing plane. Perdón, me equivoqué de, no. Sí. Ahí apareció el 15, ¿se fijan arriba? Voy a dejarlo un poquito más de rato, se alcanza a apreciar mejor. Si fijan al lado izquierdo arriba aparece un 15. Sí. Ya, eso es porque estamos imprimiendo el valor correspondiente.
y vamos a hacer un delay para que se vea la secuencia. A ver si funciona esto, de 5 segundos. Y fíjense acá. Me faltó marcar esto. Sí. Ahí se está ejecutando el delay. Cuando pasa los 5 segundos, pasa acá, ¿se fijan? Entonces, más que nada, la secuencia de los blueprints viene dado de forma horizontal, donde siempre se va ejecutando uno a la vez. Primero parte, se ejecuta el delay, se ejecuta la suma y después se ejecuta el blueprint. Y dentro de la función suma se ejecuta esto. Que a diferencia de esto, esto se ejecuta hacia abajo. Ya, entonces lo que hicimos en el main, después un sleep de 5 segundos. Luego llevamos a la clase suma con valores 10 y 5 y después hicimos un print. Bueno, esto es, en realidad lo hicimos de esta forma, pero porque eso se entiende. Podríamos lo guardar en una variable antes, pero es lo mismo. ¿Ya? Esto es más o menos una forma de cómo debería ser o esto es más o menos lo que es un blueprint. ¿Ya? Cómo funciona. ¿Ya? Como les decía, en las próximas clases vamos a verlo esto con más detalle, por el tema del tiempo. La idea es que tengan una primera aproximación y idea. ¿Ya? Pero fíjense que acá podemos hacer lo mismo que cualquier otro programa cualquier otra idea de programación, en la cual podemos crear variables, crear funciones, podemos crear macros, podemos crear dispatcher, podemos cambiar el tipo de variables. Ya acá la inicializamos. Esta herramienta, este motor hizo el tema de los blueprints por dos formas. Uno, porque con este programa es mucho más rápido, te puedes dar cuenta de inmediato de los errores que hay. Y lo otro, que es lo más importante, que intenta acercarse más a gente que no es programadora. ¿Ya? Es porque hay un montón de cosas que se hacen más fáciles con esta herramienta. O de repente, por ejemplo, un programador podría hacer funciones en C++ y luego hacer que la ocupen acá en el blueprint. Por ejemplo, esta función que acabamos de hacer, perfectamente la podríamos hacer como código acá y darle la instancia para poder ocuparla acá como una cajita. ¿Ya? Podríamos hacer, no sé, una fórmula de distancia, no sé, de lo que queramos, porque cualquier tipo de fórmula que a lo mejor sea un poco más compleja, lo hacemos en C++ y después la tiramos acá. También podríamos hacer controladores, podríamos hacer objetos, y luego solamente lo referenciamos acá. Entonces es una forma mucho más rápida de poder trabajar. ¿Ya? Entonces, en resumen, hoy día vimos la interfaz de Unreal, vimos todos los objetos que tiene. Ya, como les decía, también mediante el transcurso del curso vamos a ir viendo lo más relevante, más que nada, que son muchos. La geometría, volúmenes, también son importantes. Vamos a poder ver eventos, vamos a poder ver cómo crear variables, funciones,
El Content Browser lo vimos ahora. El World Liner también. Podemos ver que podemos marcar los objetos y aparecen acá. Y además tenemos el detalle. ¿Ya? Sabemos lo que es el World Setting, que más que nada es la configuración como del mundo en general. Ya, lo del kill Z también es importante. Sabemos cómo colocarle play, cómo compilar las luces, cómo mover objetos. Aquí en sus tiempos libres traten de ir colocando objetos para que se vayan acostumbrando al Unreal. ¿Ya? Con el botón derecho recuerden que podemos mover la cámara. Con el scroll podemos aumentar la velocidad de movimiento. Con las teclas WASD, WASD podemos movernos como queramos. Con las letras Q y la E podemos subir y bajar. Me faltó algo, con la letra F podemos posicionar en la cámara en el objeto que estamos marcando. ¿Ya? Con la letra END, con la tecla END podemos bajar. Bueno, aquí el pivote, si fijan, está más abajo, por eso lo hizo mal. Es un tema de que el actor está mal. Pero estos objetos que vienen con el pivote bien, se hacen acá. Entendimos que existe la clase de GameMod, que es una clase que es global, para decirlo de una buena forma, que es una clase donde todos pueden verla, por lo tanto es bueno para colocar variables o funciones globales. Bueno, me faltó el foliaje, pero bueno, es re simple, que lo había puesto aquí en el plan de clase. El foliaje, si ustedes van aquí a Modes y colocan foliaje, ustedes podrían arrastrar algún objeto dentro. Por ejemplo, una roca. Por ejemplo, una roca tipo foliaje. Le ponemos un nombre, la seleccionamos y después acá pintar y podemos colocar varias rocas, ¿se fijan? Podemos cambiar la densidad también. Por ejemplo, queremos que hayan poquitas rocas en este marco, en este radio. Vamos a agrandar el radio. Esta es la distancia. Claro. La distancia que quiero que haya entre cada uno de los objetos. Mucho. Bueno, estos son relativamente baratos en compilación porque no tienen ninguna lógica, ni siquiera de colisión. ¿Ya? Pero igual, ojo que no se pasen tampoco mucho porque cuando hay mucho ya empieza a molestar un poco. ¿Ya? Aquí en modos, luego en foliaje, después paint, y ahí ustedes pueden pintar. Voy a cambiar para acá el size. Claro. También es nuevo para mí. El size, pueden ver el tamaño de la brocha, ¿se fijan? Aquí igual pueden ver la densidad. Luego Mode Select, pueden otra vez volver al modo normal. Si fijan, no tienen colisión, entonces ojo donde las colocan.
Ya, para ir terminando. El día. Voy a dejar de grabar.